Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición contar con su presencia en esta noche, una noche más de discipulado, una noche en la cual destinamos esta hora para poder aprender y para poder ser equipados de la palabra del Señor. Así que, bueno, hoy vamos a continuar con el tema que nos quedó pendiente hace 15 días, ya que el sábado pasado no pudimos transmitir lo que fue el discipulado, pero bueno, gracias al Señor, ya esta noche podemos volvernos a ver, volvernos a conectar vía virtualmente para poder enseñar un poquito más sobre el discipulado. Recordemos que el discipulado es un discipulado que está estructurado para edificación del cuerpo, para edificación de cada una de las personas, para edificación de cada uno de los hijos del Señor. Y en esta noche estamos tocando un tema que, como había quedado pendiente, el cual titulamos la apostasía. Y yo invitarle a que busquen su Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:3. Y ahorita oramos. Déjeme primeramente leer este pasaje y después de eso oramos y le damos gracias al Señor por esta noche, el cual nos permite que podamos estar compartiendo la palabra del Señor. 2 de Tesalonicenses 2:3 dice así: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una noche más. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo día a día está con nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús y declaramos esta noche una noche de bendición, una noche de revelación, una noche en la cual, Señor, tú nos vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que esta noche, Señor, Padre, tú traigas, Señor, Padre, un consuelo, un refugio, Señor, sobre cada casa, sobre cada persona, sobre cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, como les decía, venimos hablando del tema de la apostasía. Porque vea lo que dice la palabra del Señor, que nadie os engañe en ninguna manera. O sea, que estamos, la palabra nos viene a advertir que no seamos engañados de ninguna manera, porque no vendrá, y cuando dice no vendrá, está hablando de la venida del Señor, de aquella venida gloriosa, aquella venida secreta. No estamos hablando de la venida pública, o sea, estamos hablando del arrebatamiento, de la parucía del Señor. Entonces dice que no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, cuando hablamos de apostasía, usted y yo debemos de conocer qué es apostasía. Y bueno, dijimos hace 15 días que apostasía se traduce de las palabras griegas apóstata y apostasía, que significa deserción de la verdad, y apostatar, que también significa apostación, que es separarse, que es un divorcio o una carta de divorcio. Y cuando hablamos de separación y hablamos de una carta de divorcio o un divorcio, es aquella persona que totalmente se separa del Señor. Y ese es el peligro de los últimos tiempos. ¿Cuál es uno de los peligros o los grandes peligros del último tiempo? Se llama apostasía. Personas que durante mucho tiempo estuvieron tomadas de la mano del Señor, hijos del Señor, y que hoy se declaran ya no hijos del Señor, y la persona viene y se separa completamente de los caminos del Señor, y esta persona cae en apostasía. Dijimos que la apostasía es como un proceso. Tal como hemos hablado en varias enseñanzas, la apostasía también es un proceso. O sea, no es de que llega de la noche a la mañana. La apostasía llega a ser un proceso dentro de la vida del cristiano, que si no nos cuidamos, si no tenemos la revelación del Señor, la persona puede caer en apostasía. Entonces, puede ser que la persona comience con algo que no le agrada al Señor y así sucesivamente va cayendo hasta que cae en apostasía, hasta llegar a pecar deliberadamente. Y es ahí donde la persona se convierte en una persona apóstata. Y bueno, la Biblia nos deja ver que existen 3 tipos de apostasía. Y ya vimos hace 15 días, no lo voy a tocar porque usted puede ir a nuestro canal de YouTube y buscar ahí la enseñanza. Pero vimos que había una apostasía reversible. Cuando hablamos de una apostasía reversible, que estaba en Jeremías 3:12,
hablamos que la persona puede caer en ese momento y todavía la misericordia del Señor lo puede alcanzar y esa persona puede devolverse. ¿Y cómo es que se devuelve a los caminos del Señor? Bueno, por el medio más fácil, que se llama arrepentimiento. Y es así como la persona vuelve a los caminos del Señor y no cae en aquella apostasía que ahorita la vamos a ver irreversible. O sea, la persona todavía aquí, podríamos decir, es rescatable. La persona todavía puede clamar a la misericordia del Señor y esa persona puede venir de nuevo a los pies de Cristo y puede venir a los caminos del Señor y puede volver a la casa del Señor. Algo parecido, y pusimos un ejemplo como lo que ocurrió con el hijo pródigo. Entonces, desde ese punto de vista, hablamos de una apostasía reversible. Pero también, y ahora sí, vamos a introducirnos en lo que es el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de una apostasía aparente. O sea, que se puede aparentar un tipo de apostasía. Y vamos a buscar en la Biblia, y yo lo voy a invitar a que vaya a su Biblia y busque el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, y ya le digo el versículo, Primera de Juan 2, versículo 18 y 19, ahí vamos a ver una aparente apostasía. Juan, capítulo 2, versículo 18 a 19, dice de la siguiente forma, dice: Hijitos, es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de vosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Vea qué importante, porque cuando hablamos de una apostasía aparente, se trata de personas que vienen perdidos desde la preexistencia, pero están dentro de la iglesia sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que solo usan la iglesia con el propósito personal y malvado que no tiene nada que ver con el Evangelio y la sana doctrina, pero luego se apartan y nunca más regresan, porque no conocieron al Señor. Y yo digo que esta apostasía aparente es uno de los grandes peligros ahorita en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que fueron desde la predestinación, o sea, ellos fueron predestinados para engañar a muchos hacia una apostasía. Y por eso dice la palabra del Señor: hijitos, es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, porque el anticristo va a llegar en un dado momento, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea, estas personas, en lugar de tener el Espíritu Santo del Señor, lo que tienen es el espíritu de anticristo. Y es muy fácil reconocerlos. Y yo voy a dictar características de personas que están dentro de la iglesia o pudieron estar dentro de la iglesia, pero con un espíritu de anticristo. Que ellos fueron destinados desde la preexistencia para ser usados en el último tiempo dentro de una apostasía aparente. Ahora, yo voy a invitarle a que usted busque Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro capítulo 2, y ahorita les indico cuáles son las características de estas personas. Segunda de Pedro 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice así: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con falsas palabras. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.
Ve qué importante, porque la Biblia me da luz de esta gente. Gente que puede habitar en medio de la iglesia. Y casi diríamos es gente que habita en las iglesias. Pero llega a habitar en las iglesias con un propósito, que es destruir la iglesia, destruir vidas, destruir almas. Y aquí hablamos de falsos, dice la Biblia, vea que lo que dice ahí, falsos maestros, falsos profetas, pero también hay falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles. Y ojo aquí, porque la Biblia hace hincapié a falsos profetas. Mire, cuídese de gente que viene y le trae, entre comillas, una palabra del Señor cuando el Señor no ha dicho nada. Cuídese de aquella gente que le gusta andar interpretando sueños o teniendo sueños que no son del Señor, que más se convierten en una adivinación y no en una palabra meramente del Señor. Tenga cuidado de esa gente. Gente que le gusta andar criticando iglesias. Gente que le gusta andar criticando pastores. Vea, ahorita, ese espíritu de anticristo está morando. Y lo más triste es que está morando en medio de las congregaciones. Gente ahorita que le gusta criticar. Gente que dice ahorita, uy, su pastor ya lo llamó. Su pastor ya lo vino a visitar. Mire, yo creo que todos los pastores que habitamos o verdaderamente que hemos sido llamados, desearíamos ir a visitar a todas las ovejas. Pero ahorita tenemos que ser obedientes con cada una de las restricciones que a nivel global y a nivel mundial se nos han impuesto. Porque si no, uno le estaría abriendo puertas a desobediencia. Uno desearía casi tener aquella unción y transportarse de una ciudad a otra, sin que lo vean las autoridades, para que le bajen las placas del carro a uno, ¿no? Pero eso no se puede, mi hermano y mi hermana. El asunto es que el espíritu de anticristo viene y comienza a trabajar en la mente de las personas. El verdadero evangelio lo que va a hacer en tu vida es que crezcas en el Señor, que dependas completamente del Señor, que pongas la mirada en el Señor. Que gloria a Dios, que estamos nosotros, los verdaderos ministros que hemos sido llamados por el Señor y que hemos sido enviados por parte del Señor. Pero recuérdese que encima de nosotros está el Señor. ¿Y por qué fue que el Señor permitió todo esto en este tiempo? Para que cada uno de nosotros creciéramos. Porque si esto no ocurriera, mire, aún más se levantaría la idolatría en medio del pueblo cristiano. Porque hay gente que se acostumbró casi llegar, pastor ore, pastor que dice el Señor, pastor aquí, pastor allá. Y como siempre se lo he enseñado, el pastor casi está para venir y confirmar lo que el Señor en su intimidad, usted con el Señor te dijo. Pero algunas veces la iglesia se convierte un poquito perezosa, y tal vez perdóneme esa palabra. Porque dice, no, voy a ir donde el pastor porque el pastor está muy cerquita del Señor. Claro que todos los pastores tenemos que estar cerquita del Señor. Porque qué privilegio más grande que nos dio el Señor, pero qué gran responsabilidad también. Y claro que tenemos que estar muy cerca del Señor. Pero el Señor, como me habla a mí, le puede hablar a usted en ese tiempo. Y llegará el tiempo, y gloria al Señor, en que la iglesia, oiga lo que le voy a decir, maduramente nos volvamos a ver presencialmente. Y ahí se va a notar la diferencia. Pero ahorita se está levantando gente apóstata, que desde la preexistencia fueron destinados para esto. ¿Para qué? Para venir y meter cizaña en medio del pueblo. Ay, es que tu pastor te ha ayudado. No te ha ayudado tu pastor. O no te ha ayudado tu pastora. Y no, perdón, claro que sí. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo va a ser la forma en que nosotros los pastores seamos esa ayuda? Y seamos aquella herramienta que el Señor está utilizando para edificar, para formar el cuerpo de Cristo, es a través de su palabra.
Mire, la psicología sirve, pero más que la psicología está la palabra del Señor. La psicología sirve así como para untar una cremita por encima. Pero la palabra del Señor va a llegar hasta el corazón, hasta el alma, a cambiar a una persona. Por eso es que muchos dicen en este tiempo, y más que todo la iglesia emergente, no, es que yo lo que necesito es que me chinen el alma. Y no. Ahorita, y siempre lo ha sido, la palabra del Señor tiene poder, su oración tiene poder. Por eso tenga mucho cuidado a esos aparentes apóstatas que hablábamos de Primera de Juan y Segunda de Pedro, que vienen a engañar a su pueblo. Algo parecido como con Judas. Casi diríamos que este tipo de personas se convierten en el mismo espíritu que moraba en Judas, que en Judas lo que moraba era un espíritu de anticristo. Y ese es el mejor ejemplo y lo podemos ver con Judas, quien caminó con Jesús, lo siguió por todos lados juntamente con los discípulos, pero actuó como ellos, pero nunca se convirtió verdaderamente al Señor. Vea qué importante, y aquí le voy a decir esto, no precisamente una persona por estar asistiendo a la iglesia cristiana o por hacerse llamar cristiano, esa persona verdaderamente es un hijo o una hija del Señor, porque aquí encontramos el ejemplo de Judas, que nunca creyó realmente en Jesucristo, tampoco lo reconoció como su Señor, sino que solo como su maestro. Vea qué importante esta palabra. Usted va a identificar muy fácilmente en personas que tienen un espíritu de anticristo y personas que casi están cayendo en apostasía cuando no reconocen su autoridad. A mí me bendice un montón, porque indiscutiblemente uno se expone a mucha gente. Pero cuando usted ve que una persona no reconoce su autoridad, es cuando le cuesta decir pastor o pastora. ¿Por qué? Porque no está reconociendo aquel llamado de parte del Señor. A mí me bendice un montón los chiquitos, los niños de la congregación. Nosotros tenemos varios niños que han crecido desde bebés en medio de la iglesia. Y ahorita ya uno los oye hablar y ya conforme van creciendo, ya su boca se va desarrollando aún más. Pero me recuerdo que cuando comenzaban ahí a balbucear y a comenzar a hablar, y ellos decían Tor, para decir pastor. Y yo llegaba a la iglesia y siempre era Tor para arriba y Tor para abajo, ¿no? Entonces en ellos había un reconocimiento de autoridad. ¿Quién les dijo a ellos que me tenían que decir pastor? Sino que el Espíritu Santo que mora en ellos. Pero qué difícil. Y no es que uno ande buscando que le digan pastor. No, porque no es un título. Es algo por revelación y reconocimiento de algo que el Señor nos dio. Y algo que el Señor nos llamó. Y que es todo un privilegio, pero una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que tenga cuidado con no reconocer. Judas no reconocía a Jesús. Vea qué increíble. ¿Por qué? Él lo veía sí como Jesús, pero no lo reconocía como su Señor. La palabra los llama falsos ministros, también falsos hermanos, que se introducen dentro de la iglesia, pero finalmente ellos van a recibir su recompensa de parte del Señor por engañar a su pueblo. Y a Judas venía predestinado, juega muy bien, a cumplir una tarea específica de Satanás. Y el Señor lo usó para que se cumpliera la escritura. Porque dice en Primera de Juan, y tal vez busquémoslo, Primera de Juan 2, versículo 18 y 19. Si me acompaña y leo para ustedes, se recuerda que decía, hijitos míos, es la última hora. Nosotros estamos viviendo el finalizar de los tiempos. Y por eso dice que dentro de nosotros saldrán muchos, pero que no eran de nosotros.
Vea qué impresionante, porque la palabra dice que saldrán muchos. Así que no es de sorprenderse. Y esto es un tema de revelación, porque tal vez usted dirá, el reconocimiento es solo decir si eres pastor o no eres pastor. No, no, no. Es el decir pastor, apóstol, maestro, evangelista. Lo que el Señor le dio es un reconocimiento, porque verdaderamente estamos diciendo, verdaderamente esta persona viene de parte del Señor. Pero no está nada de malo decir el nombre, porque como le vuelvo a decir, es un tema de revelación. Si usted me dice Javier, yo no me voy a ofender, para nada. El nombre Javier está bonito y me gusta. Pero yo sé que tiene un significado espiritual cuando me dicen pastor. ¿Por qué? Porque yo sé que aquello fue revelado por el Espíritu Santo del Señor, y que aquella persona prácticamente, cuando reconoce su cobertura, cuando reconoce su autoridad, aquella persona prácticamente está recibiendo una cobertura de parte del Señor. Y este es el tiempo, ponga mucho cuidado, en el cual necesitamos todos tener una cobertura de parte del Señor. ¿Por qué? Porque hay una apostasía aparente. Hay un espíritu de anticristo que está llegando a visitar las iglesias. Así que ponga mucho cuidado. Cuando la gente viene y habla mal de los pastores, mal de los ministros, mal de las iglesias, esa persona puede estar, oiga lo que le estoy diciendo, cayendo en apostasía. Y de esa persona le recomiendo mejor que se aparte. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar ocasionando que abras puertas a la apostasía. ¿Por qué? Vea lo que vamos a hablar ahorita, de la apostasía irreversible. Ya hablamos de una apostasía reversible, que la persona viene, se arrepiente, se aparta de aquel pecado, busca la misericordia del Señor y vuelve a los caminos del Señor. Hay una apostasía aparente, que fueron aquellas personas que fueron predestinadas a venir a cumplir un trabajo de parte del enemigo. Y era engañar a muchos de parte, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, para sacarlos de ahí y llevarlos a una apostasía, pero a una apostasía irreversible. Y cuando yo le hablo irreversible, es que ya no tiene un regreso. Y busquemos Hebreos 6, versículo 6. Y ahí vamos a desarrollar lo que es una apostasía irreversible. Dice: pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Vea qué importante. ¿Por qué? Porque dice que después cayeron. Es imposible renovarlos. Y vea que dice una palabra ahí, y lo leo tal vez en la versión Reina Valera Gómez, para entender esa palabra ignomía. Dice, y recayeron. Vea qué importante, porque la otra versión decía, pero después de esto cayeron. Y dice esta versión, tal vez para que nos quede más fácil de poder explicar esta apostasía irreversible, y recayeron. Es gente que viene y cae una vez en el pecado y dice que se levanta y vuelve a caer, y dice que se levanta y vuelve a caer. Eso significa recayeron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este tipo de personas, que usted la verá, que prácticamente es como un círculo, de que de un tiempo en tiempo vienen y dicen que se van a santificar y al tiempo vuelven a caer. Esa persona puede estar cayendo en una apostasía irreversible. Uno sabe cuando una persona está jugando con fuego, porque prácticamente esa persona está exponiendo el evangelio, al Hijo de Dios y a la iglesia, a un vituperio. Y ahí es donde la gente dice: yo no creo en esa persona.
Porque esa persona dice llamarse hijo de Dios o hija de Dios, pero no lo ve. De tiempo en tiempo vive pecando. O sea, como que no hubo un cambio verdadero en su vida. Y ahí es donde comienzan a señalar. Y no solo señalan su persona o la persona que está haciendo eso, sino que señalan a la iglesia. Y lo más grave es que señalan al Señor Jesucristo. Y comienzan a sembrar en la gente aquella indiferencia y casi aquella apatía para venir a los pies de Cristo. Porque dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ahí lo que hay es un montón de gente hipócrita, que no cambia, que no se santifica. Ahí no hay un cambio. Y es porque aquella persona está cayendo en una apostasía irreversible. Entonces, el estado final del que conoció al Señor, conoció la verdad, pero no fue libre, oiga lo que le estoy diciendo. Tuvo la oportunidad de ser salvo, pero se apartó del camino y devolvió la salvación. Personas que se deleitan pecando deliberadamente y nunca se arrepintieron. La Biblia nos menciona varios ejemplos. Ve qué importante, porque fueron personas que no fueron libres. Una persona que está cayendo en apostasía es una persona que siempre va a ocultar su pecado. Llega a una consejería, llega a una administración y prácticamente es el pastor el que habla, porque para aquella persona todo está bien. Mira, estás bien, necesitas que ore por algo, necesitas que te libere de algo, sabiendo uno que aquella persona tal vez no está bien. Pero recordemos que el Señor es soberano y el Señor es respetuoso. El Señor nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad, siempre y cuando nosotros reconozcamos y confesemos nuestro pecado. El Señor va a hacer una verdadera liberación. Es que la gente quiere cambiar casi y decir, no, casi, no sé, de una forma maravillosa quiere cambiar, pero sin reconocer que verdaderamente se le ha fallado al Señor. Entonces esta gente puede estar aquí dentro de una apostasía irreversible, porque como le vuelvo a decir, lo primero que la persona tiene que hacer es buscar liberación, pero como no quiso, cayó en una apostasía irreversible, porque no fue libre. Tuvo la oportunidad de ser salvo, pero se apartó del camino y devolvió la salvación. Vea qué importante ahí, y me detengo un minuto. ¿Por qué? Porque la persona sí puede ser capaz de devolver la salvación. Recuérdese que la salvación es un regalo de parte del Señor, es un don de parte del Señor. Pero así como es un regalo y es un don, así se puede devolver. Y prácticamente decirle al Señor, Señor, aquí te devuelvo la salvación. La persona sí lo puede hacer. ¿Y cómo es que lo hace? Cuando aquella persona no reconoce delante del Señor y delante de los ministros. Porque hay cosas que sí, que usted puede administrarse autoliberación, pero hay cosas que usted necesita de ministros y yo también necesito para que oren por nosotros y nos liberen. Y eso no quiere decir que si usted confiesa su pecado se le vaya a comentar o a decir a todo el mundo, porque para eso existe la ética ministerial. Y eso nada más ocurre en una iglesia madura, no en una iglesia niña. ¿Se recuerda cuando predicamos sobre el tema de la madurez y sobre aquella parte de niñez espiritual? Usted ha visto un niño, cuando un niño se equivoca y hace algo incorrecto en su casa y usted dice, ¿quién hizo esto? Nadie, todo el mundo calla en medio de la casa y nadie lo hizo. El asunto es que a los niños, de uno, con suerte uno se ríe o lo que fuera, pero ya un ser adulto, una persona que verdaderamente necesita del Señor para no caer en esa apostasía irreversible, mire, yo iría rápidamente donde mi pastor y le diría, pastor, necesito ayuda. Apóstol, necesito ayuda. Tengo este X y X y X problema. Y con suerte, si el apóstol bien me conoce, me va a decir, gloria a Dios, porque ya sabía que tenías ese problema.
pero no podía ministrarte porque dijimos, Dios es soberano. Y Dios está esperando que uno confiese el pecado. Cuando usted confiesa el pecado, mire, ahí se abre algo maravilloso, casi ocurre un milagro, porque ahí se abre una puerta para que seas libre de eso que te atormenta o te ha atormentado toda la vida o ha atormentado toda tu familia de generación en generación. Como le dije al inicio, y hoy no es que esté contra los psicólogos lo que van a hacer es darte una pastillita y que se te quite el dolor de cabeza. Veramente un ejemplo. O te van a decir algo y te vas a sentir muy bien a nivel del alma. Pero ellos no tienen la capacidad dada por el Señor para liberarte de todo eso que te atormenta. Y el problema es que en ese momento te vas a sentir bien. Y yo le puedo asegurar que te vas a sentir muy bien. Pero al tiempo va a volver otra vez el problema. Al tiempo va a volver aquello que está ahí dentro de ti y si no se te ministra, va a volver. Entonces vas a tener que estar llamando al psicólogo de tiempo en tiempo y el problema no se va a acabar. Yo no sé que si usted verdaderamente quiere que se acabe ese problema, pero es usted el que tiene que reconocer, el que tiene que decir, el que tiene que pedir ayuda. Como le vuelvo a decir, nosotros, todos los pastores, ministros, de parte del Señor, estamos para ayudarte, siempre y cuando tú quieras o te dejes ayudar. Si no te dejas ayudar, va a estar muy difícil que te podamos ayudar. Amén. Entonces sigamos y veamos ejemplos de gente que nunca se arrepintieron. Gente que llegaron a pecar deliberadamente. Gente que perdieron completamente el temor al Señor. Gente que dice, no, ay, aquí me la voy a jugar. Entonces busquemos Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Vea qué impresionante, porque aquí encontramos a todo un pueblo, oiga muy bien, que cayó en una apostasía irreversible. Y estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel natural. El Señor hizo un gran milagro. El Señor los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, los llevaba y el Señor les había prometido la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. El asunto fue que el pueblo de Israel, como consecuencia de desobedecer al Señor y continuamente el rebelarse contra Dios, el Espíritu de Dios se volvió en su enemigo y quedaron postrados en el desierto. Tenga mucho cuidado, porque la persona que cae en una apostasía irreversible, el Espíritu de Dios se puede convertir en su enemigo. Y yo diría que eso es lo más difícil que puede vivir una persona. Mire, ni el diablo y que el Señor lo reprenda. Aquí lo más difícil es que el Espíritu de Dios se convierta en un enemigo de uno. Y vea que se lo estoy leyendo en la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que fue por una desobediencia. Por eso yo quiero que usted reciba esa palabra con todo el amor y el cariño del mundo. Si lo estamos predicando es porque te queremos y te amamos. Si usted en un dado momento dice, es que de verdad esto durante años, durante todo mi tiempo de vida ha estado atormentando y atormentándome y atormentándome. Mire, es ese tiempo para que seas libre en el nombre de Jesús. Pero como le vuelvo a decir, no es solo una oración. No es solo ir que el pastor imponga manos y listo. Ahí no se acabó la historia. La historia se va a acabar el día que reconozcamos que estamos mal. El día que reconozcamos que le fallamos al Señor. El día que seamos capaces de abrir la boca y decir, pastor, pastora, ministro del Señor, me equivoqué. Le fallé al Señor en esto, esto y esto. Porque cada pecado tiene un nombre. Y las personas saben que ha pecado. Pero no puede ser posible que la persona no diga nada. No, todo está bien, nada ha pasado, todo está bien. Entonces, esa persona necesita ayuda. 2.
Primera de Timoteo 1:19. Busquemos en la Biblia otro ejemplo. Ya le puse el ejemplo del pueblo de Israel. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Primera de Timoteo 1, versículo 19 dice así: guardando la fe y la buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes entregando a Satanás para que apedrean y no blasfemen. Vea qué interesante, porque encontramos aquí a Alejandro y a Himeneo, que eran personas que se rebelaron de su autoridad y que finalmente el apóstol Pablo los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Qué difícil y qué dura esa palabra. Qué difícil el trabajo que le tocó al apóstol Pablo, que es entregar a dos personas a Satanás. Yo esperaría que nunca el Señor me permita hacer algo así, porque yo, de verdad, el apóstol Pablo se gana mi admiración, y no por lo que hizo, sino porque qué trabajo más difícil el que tuvo que hacer en ese momento. Debe ser algo muy doloroso. Voy a invitarle a que busquemos, y ya casi termino, 2 de Timoteo 4:14, para que profundicemos un poquito este tema. Ya que usted dirá, ¿se puede entregar una persona a Satanás? Ok. 2 de Timoteo 4:14, vea lo que dice. Alejandro, ¿se recuerda que veníamos hablando de Alejandro? Alejandro, el candelero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. También tú, cuídate de él, pues él se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Por qué fue, que el apóstol Pablo finalmente tuvo que entregarlos a Satanás? Porque hay gente que se opone a la enseñanza. Es gente que viene y dice, no. Ay, ¿para qué va a hacer eso? Que le dijo su pastor, que le dijo su pastora. No haga caso. Más bien hagamos esto por aquí. Esa gente en un dado momento llegan a tal punto de desobediencia y a tal punto de caer en blasfemia y apostasía, que prácticamente el Señor los entrega a Satanás. Y eso es lo más triste. En este caso le tocó al apóstol Pablo. Y otro ejemplo lo encontramos con Saúl. Saúl inició bien su carrera, pero a causa de permanecer en desobediencia, terminó sin arrepentirse, devolviendo su salvación. Como le decía ahora, la salvación puede llegar a un punto que la persona la devuelve. Dice, ya no me gustó eso, entrego la salvación y mejor busco otro camino. Y como siempre le he enseñado, aquí nada más hay dos caminos. Un camino que se llama Jesucristo, que se llama la salvación, que se llama el cielo. Otro camino que se llama el infierno, Satanás, y que el Señor lo reprenda. Aquí no hay caminos intermedios. Aquí no es, me voy a ir por aquí, a ver qué ocurre. Ese a ver qué ocurre le puede costar que la persona se vaya a la tribulación y a la gran tribulación, y que allá no alcance misericordia, porque aún ahí va a haber una etapa de misericordia los primeros 3 años y medio, pero esa misericordia no va a ser tan fácil como la que nos ocurre a nosotros ahorita. De que ahorita es un tema de arrepentimiento, que es un tema de verdad decirle al Señor, Señor, me equivoqué, Señor, me arrepiento de todo corazón, Señor, me aparto de ese pecado y alcanzo misericordia. No, en aquel momento no va a ser tan fácil. No voy a tocar ese tema porque ya lo hemos tocado varias veces y no lo tocaremos más adelante en otra enseñanza. Pero cuando hablamos de apostasía es que este es un tiempo, mire mi hermano y mi hermana, de mucho cuidado. Porque antes de que venga el Señor va a venir la apostasía. Y la apostasía va a venir a reflejarse en aquellas personas que tienen el espíritu de anticristo. Así como lo tuvo Judas, como lo tuvo Alejandro, como lo tuvo el mismo Saúl.
son espíritus de anticristos, y que si yo le hablo de todas las personas que han tenido espíritu de anticristos, bueno, no terminaríamos toda la noche. Pero sí, lo que le quiero decir, que son tiempos de arrepentimiento, que no caigas en apostasía, que no le abras puertas al enemigo en apostasía, que esta noche sea una noche también para examinarse uno y decir, ¿le estaré abriendo camino a la apostasía o verdaderamente me estaré guardando en santidad? Porque el Señor viene pronto, porque su venida está muy cerca. Por eso es que venimos enseñando lo que estamos enseñando. Y en el nombre de Jesús esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida y que el Señor traiga revelación sobre su vida. Porque como le vuelvo a decir, el Señor viene pronto. El Señor está muy cerca de venir. Amén. Así que vamos a orar y aquí terminaríamos este tema que es la apostasía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche dándote gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra bendita, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Padre, gracias porque dice tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta noche, Señor, tú traigas libertad, tú traigas revelación a través de tu palabra, Señor. Que cada persona, Señor, que en esta noche sacó su tiempo, Señor, para vernos, Señor, sea capaz, Señor, de hacer un examen a nivel interno. Espíritu Santo, yo oro para que tú vengas trayendo revelación, que tú des fortaleza, que verdaderamente la persona sepa y entienda que necesita ayuda. Si hay algún pecado a nivel interno que tal vez diga, qué vergüenza, pues sepa y entienda que ese es un tiempo de misericordia, que ese es un tiempo de pedir ayuda, que ese es un tiempo de liberación, que la liberación va a venir el día, Señor, que reconozcamos verdaderamente que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre, para que envíes, Señor, un espíritu de revelación. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que nos está mirando en esta noche, para que pueda tener, Señor, la revelación verdadera de que tú, Señor, eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, que tú eres un Dios de liberación, que tú no quieres, Señor, que sigamos, Señor, viviendo, Señor, con aquello que nos ha atormentado durante mucho tiempo, que más bien tú quieres, Señor, que se acabe ese tiempo para poder ver tu gloria, para poder ver, Señor, verdaderamente tu salvación. En el nombre de Jesús yo bendigo cada familia, cada hogar que nos están mirando, Señor, que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, una noche, Señor, bendecida por ti, Señor. Y desde ya nos preparamos para el día de mañana, el día de el cual venimos, Señor, al culto maravilloso, que venimos a adorarte y a alabarte y a escuchar tu palabra, Señor, y a comer de tu mesa. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que pasen una linda noche. Igualmente les motivamos para que usted pueda compartir cada una de estas enseñanzas. Mire que son tiempos finales y son tiempos de misericordia. Y mucha gente está deseando escuchar una palabra de parte del Señor. Así que les invitamos a compartir cada una de las enseñanzas con aquellas personas que queremos, que amamos. Personas tal vez vecinos, familiares, amigos de trabajo. Comparta esas enseñanzas para que seamos de bendición para muchos. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga y les esperamos el día de mañana en el culto general de iglesia. Bendiciones, muy buenas noches.